Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Despertar del Alma Emprendedora. Mi nombre es Sol Aurelio y hoy estoy acá como dueña de mi proyecto que lleva mi nombre, como emprendedora que le pone alma a esta gran marca en la que siento que todavía continúo aprendiendo, en la que todavía me estoy convirtiendo para abrir, para compartirte un tema que creo que es crucial y que creo que nos atraviesa a todas, absolutamente todas las emprendedoras en la faceta, en el estadio en el que te encuentres. Hoy vamos a hablar de miedo. Hoy vamos a hablar de miedo al emprender. Vamos a hablar de ese miedo en esa primera instancia, quizás en la que estás empezando a pensar. ¿Qué pasa si te lanzarías como emprendedora? ¿Qué pasa si esa pasión, si ese don, si ese propósito se volviera el proyecto de tu vida? ¿Qué pasa si ese llamado del alma fuera escuchado? ¿Qué miedo te genera pensar en todo eso? ¿Qué pasa si estás en un estadio como yo, en el que ya te has envalentonado, si ya te has lanzado, si hoy estás trabajando de tu proyecto, si hoy estás viviendo de tu marca, qué miedos te acompañan en este proceso actual y qué pasa, creo que en un estadio en el que yo me siento que voy y que vengo en muchos casos, justamente por miedo, por eso es que te lo traigo. Absolutamente todo lo que hablo en este podcast es reflejo de esta historia que me sorprendió en la vida porque honestamente no pensaba vivir como hoy plenamente de lo que amo y de lo que me hace feliz y de lo que disfruto también compartiendo con otros seres. Y es ese momento en el que quieres dar un paso más, en el que empiezan a aparecer otras posibilidades, vamos a decir, más estables, entre comillas, es una palabra que siempre uso con este gesto de dedos, ¿no? Abriendo posibilidades también de abrazar estabilidad o de pensarla de diferentes maneras. ¿Qué pasa en esos estadios en los que empiezan a aparecer diferentes oportunidades, más firmes también podríamos decir? ¿Qué pasa en esos momentos en que se abren otros caminos para también quizás darle un formato un poco más expansivo del que venís transitando? En todos, absolutamente en todos estos estadios, estés en el escalón en el que estés, el miedo te va a acompañar. Estoy acá para decírtelo, no para decirte no tengas miedo. Porque si yo te dijera eso primero, que te estoy mintiendo. Primero y principal. En segunda instancia, la verdad es que creo que sería un consejo erróneo. Creo que no va justamente con mi forma de encarar la vida. ¿Por qué miedo tenemos muchas veces? Porque siempre aparece un temor diferente. Y yo acá quiero compartirte porque es una reflexión que trato que me acompaña hace varios años y que siempre trato de seguir profundizando y aprendiendo. Y tiene que ver con qué tipo de miedo es. Porque hay miedos que nos paralizan, obviamente, hay miedos que nos hacen dudar, hay miedos que directamente son un freno, hay miedos que nos hacen desconfiar de nosotras mismas, hay miedos que nos hacen perseguir, ¿no es cierto? Como entrar en una secuencia, en una catarata de miedos de las que muchas veces somos presas. Y después hay otros miedos que nos cuidan. Entonces, yo acá te pregunto, ¿qué tipo de miedo estás atravesando? Si ahora estuvieras frente a mí, mirándome o escuchándome, o las dos cosas, y yo te preguntara, ¿a qué tenés miedo hoy en tu emprendimiento? ¿Qué te asusta como emprendedora en este presente? ¿Podés contestarme?
Ok. Si tu respuesta es que sí, maravilloso. Yo te invitaría, por ejemplo, a escribir que eso te da miedo. Te invitaría a hacer un ejercicio, por ejemplo, de espejo, visualizando esa situación en ese hipotético caso en que X cosa que te da miedo sucediera, o por el contrario, también puede ser que no suceda. Te invitaría a jugar, a acercarte, a hablarlo, a compartirlo. Me lo podés escribir, acá estoy. Me buscas en Instagram, soy solaurelio.ok y charlamos. Me parece que es muy importante poder acercarnos. Pensá un momento en cuando eras chiquita, ¿qué te daba miedo? No sé, una sombra, fantasmas, un tobogán muy alto de la plaza, lo que sea. ¿Bien? Hoy lo pensás, hoy lo recordás y te puede parecer hasta gracioso, tierno, porque desde esta adulta que sos hoy, comprendes otras cosas. Hay algunos otros miedos que nos pueden seguir acompañando. Bien, también importante para, acordate, siempre nuestros espacios de ayuda con la herramienta que sea mejor para vos son muy importantes para acompañar nuestros procesos. ¿Por qué? Porque el emprender también nos va a desnudar en cierto punto, porque ya no estás bajo una empresa, ya no estás bajo una, una marca que no es tuya, ya no estás bajo otra estructura que de alguna manera no te involucre o no te desnude. Cuando estás en tu emprendimiento, como te digo siempre, sea de lo que sea, sos vos y tu alma, hablando, mostrando, vendiendo, creando, compartiendo. Entonces, me parece sumamente importante ir a ese miedo, a miedos quizás viejos que has podido superar o que hoy podés mirar desde otra conciencia y reflexionar qué me ayudó a evolucionar, qué es lo que me ayudó a enfrentarlo, por ejemplo, si has tenido que enfrentar alguno en particular. Acercarte, hablarlo, desmenuzarlo. Entonces esa sombra cuando éramos chicas que era gigante y que nos asustaba y que no sé qué pensábamos que era, de repente al acercarnos podemos ver que es ropa sobre una silla, podemos ver que, no sé, son algunos muñecos que teníamos, podemos acercarnos a eso. En muchos casos desmitificamos, no era una sombra real o en esta adulta que sos emprendiendo, te pones a trabajarlo, a habilitarlo y se desvanece. Es humo, como esa sombra que te cuento que podías imaginar que era un monstruo que vaya a saber qué era. Digo, poder trabajarlos, obviamente, hay otros con otra profundidad y otros que nos llevan también a miedos de la infancia y otras, eh, sí, hay otros significados, ¿no? Hay otras relevancias que son, como te digo, siempre muy importantes trabajar desde todos los puntos de la conciencia, pero también hay otros que en este rubro empezás a decir miedo, no sé, al inicio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Bueno, por supuesto, miedo a lo económico. Si me voy de esto, seguro que tengo. Si miedo a exponerme, miedo a grabar, miedo a hablar en cámara, miedo al que dirán. Si siempre me moví en cierto ámbito, si siempre quizás fui muy reservada. Si siempre habité o transité, por ejemplo, puestos de, no sé, de jefaturas, de mandos altos, de supervisiones. ¿Qué pasa cuando me empiezo a mostrar al desnudo con mi alma, con este proyecto que nada que ver con esa otra yo en ese otro lugar y y en ese otro rubro? ¿Qué me pasa con ese miedo? ¿A qué me lleva? ¿En qué me frena? ¿Qué me hace preguntar? ¿Qué me invita? ¿Qué pregunta abierta me está regalando? Y no sé, en otros casos, ¿no? Cuando, bueno, ya tenemos nuestra cuenta, ya empezamos a mostrar nuestro producto, ya empezamos
de alguna manera aparecer con quienes somos detrás de esta marca, de este proyecto. ¿Y qué pasa si no funciona? ¿Y qué pasa si esto es más de lo mismo? ¿Y qué pasa si esto aburre? Hay 1 millón de personas en redes sociales que hoy están haciendo lo mismo que yo, no importa qué rubro hay, cuántas personas con muchos más contactos, con muchas más posibilidades. Yo me voy a arriesgar a esto. Y ahí empezamos a dudar. Y ahí empezamos, creo que también, y quiero compartírtelo porque de verdad que me pasa, yo también utilizo este espacio para desnudar mi alma con ustedes. Y hoy me pregunto, cuando mi proyecto ahora que lleva mi nombre, ¿no? Con todas las letras, ya no estoy más, por ejemplo, en este caso en el que soy yo, particularmente mi propio proyecto y mi propia marca real, y que también soy mi producto, el cual comparto, pienso, ¿qué, qué va a suceder si esto se expande? Y mirá si esto no funciona. Pero sobre todas las cosas, te pregunto a vos, ¿te da miedo que esto sí funcione? ¿Te da miedo que esto pueda tener más alcance? ¿Te asusta en algún punto que esto te exponga aún más, que esto te eleve hacia nuevos lugares? Y la respuesta en algunos casos es que no, y en otros también es que sí a ese sí, ¿no? Vieron que hay una frase que siempre dice, bueno, ¿y por qué no? Y también está la réplica de, ¿y por qué sí? También puede ser un sí. Y a veces eso nos asusta. En muchos casos no es solamente un temor por algo negativo o por algo que no se da o por algo que queda trunco. Muchas veces nos asusta y vamos a decirlo, si a vos te pasa, que esto sí funcione, que opaque quizás a otras personas que quiero, a otros colegas que también puede pasar. Entonces, me parece que de alguna manera preguntarnos a qué le tengo miedo, escucharnos, decirlo, escribirlo, compartirlo, abrirlo también con personas que estén habitando éxito, con personas que estén en otro nivel, poder decirles, bueno, qué, cómo hiciste? ¿Qué te pasa? Y vas a escuchar y te vas a dar cuenta que esa persona con otro recorrido, ni mejor ni peor, quizás más sostenido en el tiempo o de otra forma, también tuvo esos miedos y también tiene otros nuevos que quizás todavía no llegaron a vos o son diferentes. Ahora, creo que tener miedo en este sentido de lo nuevo, en este sentido de animarnos, en este sentido de transitar lugares diferentes, es estar vivas y es parte. Y alguien a quien yo quiero muchísimo, que ha sido clave en mi vida y que seguramente me vas a escuchar nombrar y de alguna manera recordar seguramente en muchos episodios, porque más allá de lo que brinda, de lo que me formé, de lo que aprendí, de lo que me dio y me da la oportunidad de trabajar en su academia, sobre todas las cosas, fue la primera persona que me dijo, ¿te da miedo? Ok. ¿Es peligroso? ¿No corre riesgo tu vida? ¿Corre riesgo alguien de cercano que ames? No, estoy hablando que, no sé, me da miedo hacer videos. Ok, entonces hacelo conmigo igual. Y es Nati Franz. Y desde ahí, desde esa frase tan simple y desde esa pregunta a la que me detuve a escucharme, a la que creo que en algún punto también dije, ok, no estoy hablando, ir a hacer, no sé, una locura desmedida que corra riesgo mi vida o que pueda ser peligroso, que pueda dañar a alguien. Bueno, pará. Esto entonces también es un poco de miedo, es un poco de nervios, es un poco de timidez y empezar
de nuevo a habilitar y a ser sincera y a escucharme, me llevó a que lo haga conmigo igual y así. Yo tenía terror de viajar en avión, si bien ya lo he hecho porque me encanta viajar, siempre es algo que me asustó, me animé a viajar sola, le tenía mucho miedo a viajar sola en barco, me fui al evento de Uruguay sola en barco, me da muchísimo miedo, vértigo, nervios, subirme a un escenario, siempre en mi inconsciente tengo el miedo de que me voy y me río porque me escucho y muchas veces me digo, ¿por qué tenés miedo de esto, Sol? Siempre siento que hay cables o que la luz es diferente a estar bajo el escenario y que me puedo caer o tropezar. Entonces, en muchos casos, antes de subir empiezo con taquicardia porque me da mucho temor. Por eso trato de no moverme mucho en el escenario, porque me da temor caerme. Ahora, ya me subí más de 10 veces a un escenario, a compartir un tapping, una meditación, a hacer tarot para un evento, y voy por más. Con ese miedo, chequeando siempre que los cables, que no haya cables a mi alrededor, si eso es algo que para mí es representativo, que me asusta. Obviamente uso respiración, siempre me hago un tapping antes de viajar, antes de subir al escenario, y lo hago con miedo. ¿Por qué? Porque el llamado de mi alma, porque el propósito de ese viaje, porque el propósito de esa charla y de ese compartir está alineado de verdad con lo que me apasiona y lo que me gusta. Y hay un punto en el que con respiración y sosteniendo y haciéndolo igual, empieza a aflojarse y me empiezo a olvidar de los cables, del movimiento, del avión, del barco y de la mar en coche, porque estoy ahí en ese lugar que deseo. Entonces, te comparto mi experiencia, te abro también mi alma, como te dije recién, porque el miedo es un gran compañero en este viaje. Y creo que entre muchos otros condimentos que la vida emprendedora nos regala y muchas veces nos sorprende, y para quienes quizás iniciamos después de algo muy diferente, como es mi caso y como seguramente vos del otro lado te pueda pasar, dedicándote a otra cosa antes, de nuevo, bajo otra estructura, o dedicándote a tu labor en tu casa, en particular, empezar a lanzarte con algo que de alguna manera te involucra y te desafía y al mismo tiempo te enamora, es un gran miedo, con mayúsculas y subrayado también podríamos decir en colores. Por eso hoy estoy acá y me encantaría compartirte un ejercicio, como recién te dije, que para mí todas las herramientas están ahí siempre, ¿no? Como al alcance de la mano, o no sé, o con tu péndulo, o con tu respiración, con lo que sea que hagas. Y si no haces nada, vení a mi escuela de magia para transitar, aunque no te dediques a ser terapeuta, facilitadora, armonizadora, no importa. Yo te espero en mi escuela de magia, porque en ella hay un montón de emprendedoras de otros rubros que acompañan sus emprendimientos, que te cuento que también después muchas empezaron a armar sus grupos, empezaron a armar sus equipos, porque esos emprendimientos van por más, porque esos emprendimientos están evolucionando y ya no es esa sola persona que inició o con muy poquitas, sino que empezó esas marcas a formarse y a expandirse y hoy comparten estas herramientas para quienes están allí, para otras vendedoras, muchas, muchas emprendedoras también utilizan herramientas holísticas o energéticas para vender sus productos, para expandirlos. Los adecúan para eso que están haciendo. Y la verdad es que no me entra más amor y orgullo en el corazón que todo eso. Y también creo que es un gran motor
para que yo también siga animándome con ese miedo que me acompaña. Un montón de otros ya los despedí. Un montón de otros quedaron en esa sol cuando recién se quedó sin su trabajo fijo, cuando recién se estaba de alguna manera acomodando o haciéndose la idea que ya no iba a regresar a esa rutina de todos los días en la oficina. Allí estaba minada de miedos. Allí cada pensamiento, cada emoción, cada paso que se me imaginaba dar, primero era un miedo. Y desde ese momento, gracias también a esta gran mujer que me dijo la frase, que me preguntó y que me dijo esta frase de que vaya hacia adelante. Con ese miedo también le hacemos un lugar, le ponemos ahí una butaquita y bueno, que sea parte, porque también nos va a enseñar muchísimo. Y justo esta semana estoy hablando en mis redes de a veces de las cartas, ¿no? En el tarot que pueden dar esto, miedo, que nos dan inseguridad, que salen y decís, tanto a quien está recibiendo un mensaje como a quienes están sacando ese mensaje, a quienes son tarotistas y, bueno, sobre todo y mucho más al principio, pero también en otros casos avanzados. Muchas veces no sabemos qué cara poner o queremos de alguna manera sacar más cartas, por ejemplo, como para tapar eso que nos está asustando primero a nosotras antes de poder comunicarlo. Bueno, acá pasa lo mismo en emprender. Creo que todos esos miedos nos traen un gran paquete, ¿no? Y que vamos sacando como cuando éramos niñas también, primero un papel regalo, luego otro, hasta que encontramos esa joya que está allí abajo. Y ese miedo en todos esos papeles, en todas esas capas que fuimos trabajando y que hemos podido de alguna manera desactivar, hacer cada vez ese paquete más pequeño, cuando antes parecía que era un miedo que nos triplicaba en tamaño, encontramos esa joya. En las cartas del tarot sucede lo mismo. Cartas como la torre, cartas como la muerte, cartas como el diablo, ya ahí, que aunque no las conozcas, si te tiro esos nombres, quizás sientas escalofrío. Y lo mismo quizás te pase cuando decís, hoy tengo que grabar un reel. Hoy voy a animarme a lanzar este nuevo producto, este nuevo programa, este nuevo curso. Ay, escalofríos por todo el cuerpo. Sí, sí. Y también son marcas de que estás viva, de que estás en ese camino que te está enseñando y que al mismo tiempo te está haciendo feliz. Abajo de todos esos papeles vas a encontrar esas ganas, esa satisfacción, ese alivio de que lo hiciste igual, que hay que mejorar, que hay mucho por aprender, que te vas a sorprender muchísimo más con otros miedos que aparezcan, también es real. Y también estoy acá para decírtelo, porque me pasa y me sigue pasando. Por eso ahora vamos a hacer un ejercicio. Busca un lugar cómodo en el que te puedas sentar, afloja un poco los hombros, deja que tu mentón caiga un poquito, como si fueras a mirar al centro de tu pecho. Respira ahí bien, bien profundo, si es posible por tu nariz. Y vamos a centrarnos, como dije recién hace un ratito, en el corazón. Se dice que nuestro chakra cardíaco habita la energía de nuestra alma. Así que vamos a ir ahí, aflojando los hombros, dejando bien, bien flojas las manos. Busca la postura que te quede cómoda en este momento, en que quieras hacer este ejercicio. No lo pospongas por querer buscar un mejor escenario como a veces hacemos, solapando ese miedo a concretar ese video, ese vivo, esas fotos, esa reunión, lo que sea. Ahí lo hago después cuando, ahí lo paso para, ahí después que preparo, ahí me falta para preparar nada. Ahora sos vos con tu alma.
Inhalá, exhalá, a tu ritmo ahora, como te salga, como lo sientas. Y quiero, como te dije al inicio, que pienses por lo menos en uno, podés después repetirlo con otros, en un solo miedo, en un miedo que hoy quizás sea el principal. Cuando pensás en tu proyecto, sea para recién lanzarte, sea que lo estás atravesando, sea que querés habitar un nuevo lugar, una nueva expansión. Inhalamos, exhalamos. Y le vamos a hacer lugar en el centro del pecho a ese miedo. Podés imaginar incluso hasta que está escrito ahí, en tu remera, por ejemplo. Podés imaginar que lo ves escrito en la pared que esté frente tuyo, a la altura de tu chakra corazón. Respirá, exhala. Fíjate si esa respiración se corta, fíjate si hay menos lugar cuando empezás a habitar ese miedo, a leerlo, a recordarlo. Podés decirlo en voz alta también. Utiliza todos los recursos para traer aquí ahora a la conciencia el miedo de este presente. Con respecto a tu emprendimiento, aunque sabemos que abarca seguramente otras áreas de tu vida, otros aspectos y demás. Hoy, acá, con respecto a tu proyecto, ¿qué te asusta? Si tu respiración se acelera y así también sentís un en tu corazón, si sentís que la respiración se entrecorta, calma, afloja un poquito los hombros, no salgas de ahí. Estás a salvo porque estás con vos, porque estás con tu emprendimiento, porque sos tu emprendimiento. Vuelve otra vez a esa respiración en centro de pecho. Sentimos que abrimos mamas, que se expanden hombros. Incluso podés sentir omóplatos atrás que se juntan, haciendo más espacio. Subí apenas un poquito tu mentón. Y acá no estamos haciendo frente para pelear. Acá lo que estamos haciendo es posicionarnos frente a ese miedo, con lo que somos, con lo que traemos, con lo que este miedo quizás atrae, con lo que este miedo acarrea desde hace X tiempo. Respira. Y como a mí me han preguntado en ese momento, te invito a que te preguntes, ¿este miedo que siento es peligroso para mi vida? ¿Es peligroso para mi emprendimiento? ¿Este miedo que me angustia, que me paraliza, que me hace desconfiar, que a veces me persigue? ¿Daña alrededor algún ser querido? ¿Daña quizás el espacio donde está mi proyecto? Si la respuesta es que sí, estoy frente a una intuición muy importante, porque entonces es momento de pedir ayuda, es momento de accionar de manera diferente, porque entonces es momento de tomar otras decisiones para cuidar mi emprendimiento, para cuidar a quienes me rodean y o son parte de él. Si tu respuesta es no, inhala, exhala por la boca, abrí brazos a los lados y deja que se remueva. A veces traerlo a la conciencia, a veces respirarlo y darle este gran impulso de liberación, lo remueve del todo porque era tan efímero, era tan poco real que solo quizás estaba esperando esto, esa energía. En otros casos aparecen otras cuestiones, otras claridades. Respira y vacíate. Y vas a decir tu nombre
Yo, Sol Aurelio, reconozco este temor a ir hacia ese otro nivel que me está invitando, que en varias oportunidades se viene manifestando y que me aterroriza y que me asusta y que en muchos casos me frena. El no saber qué hacer, si eso funciona, el no saber cómo manejar o controlar, porque eso es lo primero que me viene. Si esto toma otra magnitud, si se cambia un poco el camino o el rumbo del que vengo acostumbrada. Y si bien es lo que deseo, y si bien es lo que me inspira, y tan solo de pensarlo me emociona, me dan ganas, acepto que me asusta. Y ahora escuchándome, se siente diferente, abro. Posiciona tus manos en el centro del pecho, todavía cerquita ahí de ese miedo. Deja sueltos los codos y vas con los ojos cerrados a visualizar que de tus manos un color rosa empieza a emanar, empieza a dirigirse hacia ese centro de pecho y hacia ese miedo. Vamos a darle amor a ese miedo. Vamos a respetar que nos asusta, validarnos, a recordar que somos humanas, recordar que estamos vivas, al recordar que ese miedo es parte de este crecimiento, que seguramente me va a ayudar a darme cuenta de muchísimas cuestiones que ya no me van a frenar, que ya no me van a hacer dudar, que por el contrario me van a ayudar a enfocar, agradecer y sobre todas las cosas, accionar. Inhala, exhala. Empezá a bajar el ritmo de tu respiración, baja tus manos, afloja tus brazos. Volvé a leer, a pensar o a recordar ese miedo. Yo no te digo que desapareció por total. Lo que digo es que seguramente se posiciona diferente. Te puedo asegurar que tu respiración va a empezar a fluir, a mejorar. Y que quizás ese miedo con letras mayúsculas que te pasaba de alto, de ancho, empieza a tomar otro tamaño. Así que también vamos a agradecer que eso nos asusta porque es también lo que va a ser nuestro motor. Así que inhala y exhalando lleva tu respiración al plexo. Ahí, boca del estómago, entre medio de tus costillas. Y vamos a respirar un poquito ahí para que ese amor se active, de alguna manera también se inspire con tu fuerza, con tu poder, con tu chispa interna. Ese proyecto es único porque vos sos también así. Ese proyecto es perfecto porque es quien sos, porque viene de donde vos venís y porque tiene tantas aristas y posibilidades como vos también tenés. De verdad que es posible con miedo, de verdad que es posible con amor, de verdad que es posible con ganas, de verdad que es posible, muchas veces sin también ellas. Respira una última. Y si te gustaría aprender a leer quizás estas emociones, a conectarlas con respiración, con chakras, hacerte quizás una emoción, poder, como en el tarot, esas cartas que son fuertes o que tratan arquetipos que son ocultos o que están en la conciencia grabados como negativos, yo te invito a que
a través de alguna herramienta, si hay alguna en particular que te resuene, o en la formación holística, en donde enseño varias integradas para acompañar los procesos de tu alma. Gracias por estar ahí del otro lado. Gracias por con miedo seguir escuchándome y sobre todas las cosas, gracias también por invitarme a ir por más cuando a veces me asusta. Gracias por los mensajes de amor. Gracias por las devoluciones de este podcast, que muchas son por privado, porque a veces hablan un poco también de sus procesos. Sobre todo los episodios en donde el emprender pesa, sobre todo también el último episodio, el cuarto, en donde hablamos de cuando el proceso, ¿no? No nos da los resultados que esperamos. Gracias, porque el miedo creo que es esa otra gran pata de esta mesa. Al momento de emprender, al momento de expandir nuestro emprendimiento, al momento también creo que de entregarnos a él. Hay muchas veces que el miedo tiene que ver más con nosotras y con todo ese proceso interno que estamos atravesando, puesto en acción a la luz y hacia afuera a través de nuestra marca. Gracias, gracias, gracias.